noches, bienvenidas, bienvenidos a Gente Ve Opiniones. En esta semana vamos a estar tratando de hablar con las personas importantes del nuevo gobierno. Y digo importantes porque El Salvador, en el contexto internacional, ha abierto puertas a partir del gobierno de Mauricio Funes. Y en ese sentido, esta noche hemos invitado ya al canciller designado por el profesor Salvador Sánchez Serén para ocupar la Cancillería de la República, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores, el ingeniero Hugo Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Es un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Pues en materia de relaciones exteriores quisiéramos hacer un balance para que la ciudadanía conozca cómo El Salvador ha avanzado en el Concierto de Naciones a partir de prácticamente el primer día del Gobierno del Cambio en el 2009, que se abrió en el caso de relaciones exteriores hacia la isla de Cuba, que no teníamos, pero hablar un poco cómo está la política exterior de El Salvador, qué tanto ha avanzado en este quinquenio. Yo creo que lo fundamental es que desde un primer momento se definió una política exterior abierta al mundo, y eso fue un giro importante en la política exterior salvadoreña, que venía más determinada en cierta forma por las simpatías o antipatías con un gobierno, con un partido de gobierno, y se pasó a abrir el espectro, es decir, a establecer o fortalecer relaciones diplomáticas sobre la base de los intereses del Estado salvadoreño, de los salvadoreños y salvadoreñas, pero también sobre la base de los valores compartidos a nivel mundial como la paz, la democracia, el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En ese contexto, pues, es que se consolidan relaciones históricas que ya se tenían, se fortalecen relaciones emergentes que se venían tratando de establecer y se abren nuevas relaciones diplomáticas, de manera que ya el mundo de las relaciones exteriores de El Salvador no está supeditado a un grupo de países, sino perfectamente a todo el globo terráqueo, y de esa manera se fortalecieron, como decía, relaciones con socios históricos como los países de la Unión Europea y la Unión Europea misma, como Estados Unidos, como el sistema de la integración centroamericana, que ha sido una apuesta fundamental e histórica de El Salvador, pero también se cultivaron relaciones emergentes, sobre todo con aquellos países y potencias emergentes como Brasil, como India, como Rusia, los países escandinavos, otros países de la zona del norte de África, del Medio Oriente, etc. Y eso ha dado un bagaje y una riqueza a las relaciones exteriores de El Salvador. Pero también se dio un paso determinante y fue abrir relaciones diplomáticas o reabrir relaciones diplomáticas con países con los cuales El Salvador no tenía ese tipo de relaciones, y que prácticamente El Salvador se había quedado como anclado en la época de la Guerra Fría, y pues dimos pasos acelerados, como tú bien lo mencionabas. El primer acto de la política exterior salvadoreña, el 1 de junio de 2009, fue precisamente saldar esa deuda histórica y restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Éramos prácticamente el único país en el continente que no tenía relaciones diplomáticas con Cuba, y era una aberración que no podíamos seguir permitiendo. Asimismo, abrimos relaciones diplomáticas con Vietnam, con otros países de Asia, pero también logramos un gesto muy importante en el marco del respeto a las resoluciones de Naciones Unidas y del respeto también al Estado de Israel, definir que deben coexistir de manera pacífica y con fronteras seguras el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Esos son algunos rasgos principales de la política exterior, que también tuvieron una redundancia en otra apuesta del gobierno que iniciamos el 1 de junio, que era ordenar y fortalecer la cooperación internacional. Eso nos llevó no solamente a
lograr niveles récord de cooperación. Hemos cerrado, prácticamente cerramos el cuarto año de gobierno con más de 1.000 millones de dólares y se estará cerrando el último año de gobierno acumuladamente casi con los 1.300 millones de dólares. Entonces eso es el triple de la cooperación que normalmente se recibía y en época, como decimos, de vacas flacas, en época de crisis financiera internacional. Y esto no solamente es con las herramientas innovadoras que utilizamos en el campo de la cooperación, sino también que los países comenzaron a vernos a El Salvador como una voz respetable, como una voz no alineada en el mundo, con personalidad propia, y que no, las votaciones de El Salvador ya no dependían de un bloque u otro bloque, sino que tenía el país personalidad propia, y eso ha sido muy respetado a nivel internacional. Y es que precisamente El Salvador, después de la época de la guerra, existía un estigma alrededor de Cuba, alrededor de Rusia, incluso alrededor de Palestina. Entonces, el primer gobierno del cambio viene a demostrar lo que usted ya bien ha dicho, que se han consolidado estas relaciones, pero también se han continuado las relaciones en Centroamérica, en América Latina, y en ese sentido, este miedo, digamos, se ha perdido, porque yo creo que si algo ha traído, porque dicho sea de paso, los gobiernos de Arena, cuando la primera epidemia de dengue en el año 2001, 2002, si no mal recuerdo, pues tuvo una delegación de médicos y médicas cubanos, expertos en el combate de esta enfermedad. En ese sentido, ¿qué de nuevo podríamos estar esperando en el gobierno del profesor Sánchez Serén? Se ha hablado mucho de las relaciones con China continental. ¿Cuál es el panorama que se puede estar abriendo a partir del 1 de junio del 2014? El presidente Sánchez Serén ha sido muy claro cuando me planteó la posibilidad de que formara parte de su equipo de gobierno. Me ha dado lineamientos bastante claros y apuestas bastante claras de la política exterior. Número uno, que lo reflejó una de sus primeras acciones como presidente electo, es la apuesta a lo regional, la apuesta al sistema de la integración centroamericana, la apuesta a que el bloque regional se siga manteniendo, porque él está convencido y estamos convencidos que tenemos muchas más posibilidades, más oportunidades juntos que cada país en solitario. Número dos, el tema del énfasis que debe darse al fomento del comercio y la inversión. O sea, el presidente Sánchez Serén ha sido muy claro de que las funciones tradicionales de la diplomacia deben mantenerse, pero que él quiere que hagamos un énfasis en el fomento de la atracción de un mayor comercio, de una mayor inversión, pero también de fomentar un mayor comercio de El Salvador hacia los demás países del mundo. Y esa es una segunda apuesta fundamental del gobierno del presidente Sánchez Serén. Entonces, que dicho sea de paso, no solamente tiene que ver con la política exterior, sino con algo que los empresarios de alguna manera también se han quejado de tanto trámite burocrático, de tanta espera en hacer un trámite más rápido en el país. Sí, tiene que ver también con agilizar los mecanismos de permiso para una empresa, poner en práctica y en línea la apuesta que veníamos teniendo de la ventanilla única, que le permita a un empresario gestionar en un solo lugar o en una sola plataforma en línea los diferentes permisos que debe de tener para una inversión determinada en el país. Y eso es fundamental, y el presidente ha pedido que haya un énfasis en esa parte. Y el tercer, uno de los énfasis, que sería el tercero que enumero, es la apuesta y la reivindicación de nuestros compatriotas en el exterior. No únicamente el trabajo de documentarlos, de brindarles todos los servicios consulares a tiempo y con calidez, sino también de seguir en la línea de que nuestros compatriotas en el exterior también sean actores determinantes en la vida productiva y en la vida política del país. Es decir, avanzar en el tema del voto en el exterior, pero avanzar también en el tema que nos ha quedado planteado como una tarea iniciada, pero que se debe profundizar,
de las inversiones de compatriotas salvadoreños en el exterior que tienen negocios o que se están jubilando y que quieren invertir algunos recursos aquí en el país. Entonces hay, entre otras, esas 3 apuestas claras que el presidente nos ha planteado y que vamos a poner todo nuestro empeño, toda nuestra energía hacia conseguirlas, hacia garantizarlas de una manera muy elaborada, pero al mismo tiempo muy concreta para la población. Hugo Martínez fue el primer ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno del Cambio y sorpresivamente se nos va como secretario del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. ¿Cuál es la experiencia acumulada en el SICA y cuándo está la renuncia, si no es que ya está? ¿Cómo está la situación en ese nuevo, más bien en ese ámbito del SICA? La apuesta de participar en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana fue también en la lógica de fortalecer ese sistema como una apuesta de insertar al país y a la región en un mundo cada vez más competitivo y que cada vez tiene más tendencias hacia el establecimiento de bloques. Entonces decidimos participar y créeme que la Secretaría General del SICA y el SICA en general ha sido una escuela en términos de la política de integración regional. Es decir, uno como canciller, cuando me desempeñé como canciller, tenía la visión del bosque, tenía la visión general de la integración, tenía la visión de las apuestas, pero ahora veo el árbol también, veo los asuntos muy específicos de la integración y he podido sentir lo que es estar en los zapatos de un secretario general que le reporta a 8 jefes, le reporta a 8 países, a 8 presidentes o por delegación a 8 cancilleres, y eso le da a uno un bagaje muy grande y también le cambia la mentalidad y la apuesta que le debe dar a la integración. Ya no solo enfocarnos en el bosque, sino también enfocarnos en los detalles concretos, es decir, claro, porque no es el representante solamente del Salvador para El Salvador, exactamente, sino es salvadoreño, pero para todos los países, interpretar los intereses de los diferentes países, pero además no solo quedarnos en la macropolítica de la integración, sino pensar una integración que beneficie a los centroamericanos y centroamericanas. Como lo he dicho en varias ocasiones desde mi posición de secretario general, si la integración de la cual estamos hablando no trae beneficios a los centroamericanos y centroamericanas que más lo necesitan, no estamos interpretando las aspiraciones y las necesidades de nuestros compatriotas en un país determinado o en toda la región centroamericana. Entonces creo que ha sido una gran escuela, una gran experiencia que me va a permitir aportarle y apostarle con más fuerza y con más fogueo al proceso de integración regional, y que en términos de tiempos estaremos sirviendo en esa responsabilidad hasta el 31 de mayo. Hemos planteado a los señores presidentes la decisión pues, de terminar nuestras funciones el 31 de mayo. Estamos oficializando esa decisión este sábado y afortunadamente pues, los señores presidentes han tenido la anuencia durante la gira del presidente electo Salvador Sánchez Serén que le correspondería a un salvadoreño o salvadoreña culminar el periodo para el cual fuimos designados, que sería en 3 años más para culminar en 2017. Claro, esa decisión muy probablemente se tomará el 27 de junio, que es la cumbre ordinaria de presidentes que se va a realizar en República Dominicana, y que ahí pues el señor presidente Sánchez Serén tendrá que presentar una propuesta para que sea considerada por los demás presidentes. Porque al final esta propuesta se ve por los países de la región y eligen. La decisión final la toman los 8 presidentes de la región sobre la base de una propuesta individual o terna que presenta el presidente, en este caso de El Salvador, que ya estará fungiendo a partir del 1 de junio el profesor Salvador Sánchez Serén,
y esa decisión será tomada hasta el 27 de junio muy probablemente. Para ubicación de nuestra audiencia, estamos hablando de los 5 países de la región centroamericana, República Dominicana, entra Panamá. Sí. ¿Y? Bueno, vamos a enumerarlos en orden geográfico: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Ahora, todo ese grupo de países es considerado región centroamericana o región SICA desde que República Dominicana fue incorporada como miembro pleno el año pasado, y que ha tenido un protagonismo muy importante República Dominicana porque es el país que está dirigiendo en este momento la presidencia pro tempore, porque hay 2 instancias de conducción casi que diaria y práctica del SICA: la presidencia pro tempore, que la ostenta un país y que se rota cada 6 meses, y la Secretaría General, que la ostenta un nacional de cualquiera de los 8 países y que el periodo normalmente dura 4 años. En este momento la pro tempore la tiene República Dominicana. El 27 de junio, que es la cumbre ordinaria, República Dominicana entrega en acto formal a Belice, que es el país que sigue en la rotación, y luego, en el orden que los enumeré, continuaría Guatemala, de tal suerte que El Salvador va a tener la presidencia pro tempore del SICA en el segundo semestre del próximo año, porque Belice tendrá el segundo semestre de este año, Guatemala el primer semestre del próximo año, y El Salvador entonces lo tendrá en el segundo semestre, y va a ser una experiencia también muy agradable y muy interesante, porque ya como canciller ejercí la presidencia pro tempore desde El Salvador por ahí de 2012, el primer semestre de 2012, luego he ejercido como secretario general, y en el segundo semestre del próximo año, primero Dios mediante, vamos a estar ejerciendo como presidencia pro tempore nuevamente. ¿Qué dijeron los presidentes y en este caso los delegados del SICA cuando gana el FMLN y tiene que salir Hugo Martínez de ahí para estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Ya así, digamos, en confianza. Bueno, hay cosas que no puedo repetir porque son conversaciones privadas dentro de los presidentes, pero hubo en general la misma situación que yo atravesé, ¿no? Una situación de dobles sentimientos. Por una parte, pues, el entusiasmo que me provocó que el presidente Sánchez Serén me llamara a formar parte de su equipo, pero por otra parte también la difícil decisión de dejar una apuesta importante también como es el sistema de la integración centroamericana. Yo diría que grosso modo en ese ámbito anduvieron las reacciones de los presidentes, en primer lugar felicitando al presidente Sánchez Serén, compartiendo su decisión y planteando pues que ojalá El Salvador, el presidente Sánchez Serén, proponga a una persona que dé continuidad a los proyectos que hemos estado desarrollando durante este año. Cuando se hace un balance del trabajo en materia de cooperación externa, de relaciones exteriores, hablando de América Latina, no podemos dejar de hablar en ninguno de nuestros países de las relaciones con Estados Unidos, el país del norte. ¿Cómo ve Hugo Martínez la política exterior que se ha seguido hacia ese país del norte y cómo mira que ese país del norte ve a El Salvador en este momento? Yo creo que, bueno, primero Estados Unidos y El Salvador tienen relaciones históricas, son socios estratégicos, y en esas relaciones históricas no solo tiene que ver lo económico, sino también lo cultural. En el caso de El Salvador, casi un tercio de la población está fuera de El Salvador, pero la mayor parte de ese tercio de la población, casi 2,5 millones, están en los Estados Unidos. Muchos están integrados en la sociedad norteamericana, pero también compartiendo rasgos culturales, rasgos culinarios en los Estados Unidos. Entonces hay una relación muy estrecha que debe tomarse en cuenta en la macro relación de la política exterior salvadoreña. Yo creo que Estados Unidos y El Salvador han aprendido a conocerse con el tiempo, han aprendido a compartir como socios y como vecinos,
y la apuesta y la indicación que ha dado el presidente Salvador Sánchez Serén es a que cultivemos más esa relación, que la fortalezcamos, a que haya una comunicación muy fluida con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos, y eso es algo pues que no es absolutamente nada extraño para mi persona, porque además de que mantuve una política de ese tipo con los Estados Unidos durante los 4 años y un poco más que fui canciller, también ya venía teniendo una relación muy importante durante la campaña presidencial de 2009. Entonces hay mucha comunicación, conscientes de que no necesariamente en todos los asuntos tenemos que estar de acuerdo, y conscientes de que sí estamos de acuerdo en la mayoría de asuntos y que nos respetamos nuestras posiciones, y que también propugnamos por una política de no sorpresas, de comunicarnos adecuadamente para que los niveles de interlocución nos hagan saber lo que cada uno está haciendo respecto a ese socio estratégico, y que las cosas se resuelvan por esa vía y no por otras vías que no son las más adecuadas. Vamos a ir a nuestro primer bloque. Usted está en sintonía de Gente de Opiniones, y en el próximo vamos a hablar un poco más sobre la visión y las propuestas para el próximo gobierno, que ya este domingo, 1 de junio, asume con el profesor Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz como presidente y vicepresidente respectivamente. Ya volvemos, no nos cambien. Este es su espacio Gente de Opiniones. Recuerde que si usted se quiere ir a la computadora, tiene que poner www.gentv.tv, y también estamos en Cable Claro, canal 75 y canal 29, y en señal abierta, canal 29. En las redes sociales también puede escribirnos a Canal GenTV, tanto en Twitter como en YouTube y en Facebook, Canal GenTV. Estamos conversando con el próximo canciller de la República, y como ya lo fue, pues lo seguimos llamando el canciller, el ingeniero Hugo Martínez. Él nos ha estado hablando un poco sobre el tema de cómo ve el nuevo gobierno la política exterior, cómo es la visión. Vamos a profundizar un poco en esto de la visión. Ya nos hablaba de 3 áreas fundamentales que el profesor Sánchez Serén ha encomendado en la tarea de Relaciones Exteriores. Pero hablando de estas estrategias regionales, hay también varios puntos, no solo el tema comercial, sino también el tema de la seguridad y de la educación y otros. ¿Cómo podríamos aterrizar en qué se está pensando de cómo trabajar el tema en la región? Bueno, a nivel regional nosotros queremos fortalecer los 5 ejes o los 5 pilares del relanzamiento de la integración, con los cuales estoy muy familiarizado porque participamos en el diseño de ellos en 2010, que son seguridad, gestión integral del riesgo y cambio climático, integración social y lucha contra la pobreza, integración económica y fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región. Entonces, el aterrizar esos 5 grandes ejes que le dan el rumbo temático a la integración centroamericana es una de las grandes apuestas. Por ejemplo, en seguridad tenemos una estrategia regional de seguridad, tenemos 22 proyectos de intervención regional, pero de esos 22 proyectos únicamente se están ejecutando 10 en este momento. Y se requiere pues recursos, esfuerzos, apuestas de los países para ejecutar los 12 restantes proyectos. Algunos de ellos son en rehabilitación, reinserción, en seguridad penitenciaria, etcétera, y por lo tanto son apuestas que se deben de seguir trabajando. Y otros tienen que ver, por ejemplo, con la homologación de legislaciones a nivel centroamericano y la articulación de operativos coordinados entre los diferentes países de la región centroamericana. Para darte un ejemplo, el último operativo coordinado que se hizo, Orca 2, dejó más o menos alrededor de 1.200 vehículos que habían sido robados en la región, incautados, un poco más de 2.500 armas de fuego en las zonas fronterizas incautadas que no tenían permisos o que eran trataban de ser transportadas. ¿En qué periodo? Este es solamente un operativo que se hizo en el inicio de este año, y ahora mismo se está planificando otro operativo regional. Por razones obvias no se dirán
las fechas, ni los lugares, Claro. ni los tiempos, pero a eso le apostamos, a concretar más esa estrategia de seguridad regional que va a redundar en una mayor seguridad a nivel nacional en cada uno de los países. También en el tema de la gestión integral de riesgo y cambio climático, pues no solamente los fenómenos de una reacción inmediata en caso de una emergencia, sino también los fenómenos de mitigación y adaptación al cambio climático. En integración social se le apuesta mucho a la seguridad alimentaria, en seguir teniendo ese mecanismo de negociación y compra conjunta de medicamentos que permite ahorrar a los estados de la región un poco más de 20 millones de dólares en 3 años. Y así sucesivamente, pues lo que buscamos en la apuesta regional es aterrizar esas macropolíticas en programas, en proyectos concretos que beneficien a la gente que más lo necesita en el ámbito regional. Cuando hablamos de los salvadoreños en el exterior, o sea, pasémonos de Centroamérica a los salvadoreños en el exterior, que claro, están en todo el mundo, pero sobre todo con el país del norte. Ha habido mucha queja. Aquí tuvimos a la congresista Ana Sol, sí, y ella nos hablaba que para ella fue muy complicado todo este tema de incluso promover las elecciones en el exterior, y como que no estaba muy bien aceitado. Yo no sé si era el personal in situ o esa falta de comunicación o una falta como de también una estrategia más clara para hacer de nuestros hermanos en el exterior salvadoreños más, para que ejerzan sus derechos políticos. ¿Hay alguna forma de trabajo que ustedes van a implementar a partir del nuevo gobierno con los salvadoreños en el exterior? Bueno, nosotros venimos de una situación en el campo de salvadoreños en el exterior muy difícil, que se han tenido que ir rompiendo paradigmas. Por ejemplo, se veían nuestros compatriotas como simples enviadores de remesas en gobiernos anteriores. Se cambió ese paradigma y se ve a nuestros compatriotas como actores del desarrollo y de las decisiones políticas también en El Salvador. Y se da ese primer paso en este gobierno de promover y garantizar el voto de los salvadoreños en el exterior. Que hace falta afinar mecanismos, claro que hace falta afinar mecanismos, es la primera experiencia. Y además hace falta también invertir recursos en informar a nuestros compatriotas sobre la posibilidad de ejercer ese derecho y documentarlos adecuadamente, porque una de las deficiencias fue que en un momento determinado no se contó con los recursos para informar a nuestros compatriotas. Y había compatriotas que están siguiendo el día a día del país, pero hay otros compatriotas que por sus obligaciones laborales, sus obligaciones familiares, por la situación en que se encuentran, no pueden seguir el día a día, y por lo tanto hay que informarlos, hay que acercar más a ellos el mecanismo, y esa es una de las apuestas que se tendrá. La evolución de los consulados es un asunto muy interesante. Yo mentiría si diría que estamos a este momento a un nivel óptimo. Yo te diría que estamos todavía a un nivel en desarrollo, con muchas dificultades, con deficiencias que necesitan un cambio cultural en los mismos agentes consulares, pero también un trabajo comunitario fuerte, un trabajo comunitario que trascienda las paredes del consulado y que nos lleve a conectar más con las poblaciones de salvadoreños en el exterior. Ese es un asunto sobre el cual se tiene que avanzar y sobre el cual reconocemos los progresos que hemos tenido, pero también reconocemos las dificultades, las deficiencias que hemos tenido. Y va a haber una mujer, ¿verdad? Ahora. Va a haber, y una mujer con mucha experiencia en ese campo. Yo tuve el privilegio de contar con la licenciada Liduvina Magarín en la mayor parte de mi gestión como canciller, y ella estuvo al frente de una de las unidades muy importantes dentro de la Cancillería, que era la Dirección de Atención al Servicio Exterior. Así que conoce el campo y además tiene esa visión de trabajo comunitario que es importante impregnársela a todos nuestros agentes consulares. Yo no me quejo de la capacidad técnica de la mayoría de nuestros agentes consulares. Sé que en algunos casos a veces es un problema de recursos para dar toda la atención que se debiera dar, pero sí propugno por un cambio cultural
que nos permite estar más conectados con la comunidad, vibrar más con la comunidad, saber dónde le aprieta el zapato, como decimos popularmente, a la comunidad, y esa es una deuda que debemos saldar en este nuevo periodo de gobierno. Se hicieron cosas interesantes. Antes de nuestras gestiones era impensable el voto en el exterior. Tuvimos que hacer ahí diferentes incidencias, diferentes lobbies para garantizar que se tomara la decisión. Gracias a Dios se tomó y estamos entonces en un nuevo momento en el cual se requiere un mayor esfuerzo de nuestra parte y estamos dispuestos a ofrecerlo. Estamos viendo imágenes del profesor Sánchez Serén en Nicaragua, es el embajador de El Salvador en Nicaragua, y hablando de todos estos lazos, entiendo que Nicaragua está dentro del plan de Petrocaribe. Aquí tuvimos al secretario general del FMLN que vino a hablar un poco sobre este tema. Para muchos es todavía un tabú, es un peligro. ¿Cuál va a ser la relación al ingresar El Salvador en esta alianza de Petrocaribe? Bueno, lo primero que hay que decir es que realmente Petrocaribe tiene su origen legal en el Acuerdo de San José, que data pues de hace más de 20 años y que es un acuerdo a través del cual Venezuela de aquellas épocas con los países de Centroamérica acordaron un mecanismo de compra-venta de combustible a ciertos precios preferenciales y a ciertos tratamientos preferenciales para la región. Bueno, Petrocaribe es la evolución de este acuerdo de San José y se plantea también como apuesta fundamental dar algunos tratos preferenciales a los países del Caribe y de la región centroamericana en principio para garantizar apuestas al desarrollo, porque permite también una serie de programas de responsabilidad social empresarial que pueden ayudar a sectores en salud, en educación, para tener recursos y desarrollar algunas iniciativas en esos campos. Desde este gobierno se ha estado en pláticas con Petrocaribe, se ha estado participando en algunas reuniones como observadores y las condiciones a nuestro juicio están lo suficientemente maduras como para dar el paso de una participación mayor en Petrocaribe ya como miembro y ser beneficiarios de esas prerrogativas que se plantea en este proyecto de Petrocaribe. La verdad que en ese punto también el lineamiento del presidente Sánchez Serén ha sido muy práctico, muy pragmático en el sentido de que vamos a participar en aquellas apuestas que le generen un beneficio tangible, un beneficio concreto a la población salvadoreña y en esa lógica estamos trabajando para ingresar a Petrocaribe y está planteada una reunión precisamente de Petrocaribe para el 2 de junio aquí en San Salvador. Estamos trabajando a todo vapor en los preparativos de esa reunión. Bueno, digo estamos, en realidad en mi caso es de manera más nominal y en la conducción porque todavía estoy resolviendo responsabilidades en el SICA, pero hay todo un equipo trabajando en eso, están afinando esos detalles y creemos que vamos a tener una excelente reunión el lunes 2 de junio y ahí se valorarán los aspectos de procedimiento para el ingreso como miembro pleno a Petrocaribe, que tampoco es en un chasquido de dedos, sino que lleva un proceso legal. Estamos estudiando todo el proceso legal, también el respeto a los compromisos internacionales que ya tiene El Salvador, pero sí creemos que hay una voluntad de hacerlo y hay las salidas legales para poder ejecutar esa decisión en un plazo relativamente corto. Tenemos ya más de 6 meses hablando sobre el tema del FOMILENIO 2, si se va a dar, no se va a dar, si El Salvador ha cumplido las condiciones que de alguna manera el gobierno de Estados Unidos le pone a diferentes países para dar este tipo de apoyo. ¿Cuál es la perspectiva que tiene FOMILENIO 2 para instalarse en El Salvador? Pues es una perspectiva muy buena y El Salvador es doblemente privilegiado porque es el único país del continente, no sé si del mundo, pero en principio del continente, que está
siendo considerado para un segundo compacto. Eso tiene que ver con las buenas relaciones que hemos cultivado con los Estados Unidos, bueno, pero también con el cumplimiento de estándares que están planteados en el marco del proyecto. ¿Y por qué doblemente afortunado o privilegiado? Porque también El Salvador es el único país en el continente y uno de 4 países en el mundo que forma parte del Asocio para el Crecimiento, que es la otra gran apuesta de cooperación de los Estados Unidos para aquellos países que ellos consideran de alguna manera socios estratégicos, de tal forma que con Estados Unidos no solo estamos trabajando en afianzar el Fomilenio 2, sino en una serie de medidas que fueron elaboradas por expertos salvadoreños y norteamericanos para apostarle a activar esos resortes del crecimiento y el desarrollo en el país, que en buenas cuentas se ha decidido enfatizar en 2 aspectos, en seguridad y en competitividad, y en esos 2 aspectos también estamos trabajando con los Estados Unidos muy de la mano, y esperamos que vamos a tener resultados concretos en el asocio en general y en el Fomilenio 2 en particular. Justamente estuvimos con el profesor Salvador Sánchez Serén hace un par de semanas en Estados Unidos, sostuvimos una reunión con el secretario Kerry, una reunión con la junta directiva del Fomilenio, una reunión con el congresista Bob Menéndez, que es un congresista muy influyente en la Cámara Alta de los Estados Unidos, precisamente el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, y con todos ellos conversamos sobre la viabilidad de Fomilenio 2, resolvimos una serie de inquietudes que existían y ya se está trabajando a nivel técnico para que Fomilenio 2 sea firmado lo más pronto posible durante los primeros días, las primeras semanas de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Bueno, en Gente de Opiniones nos encanta oír buenas noticias y esto es una buena noticia para el país. Vamos a nuestro segundo y último corte, ya regresamos aquí en Gente de Opiniones con el canciller Hugo Martínez. Conversamos con Hugo Martínez, canciller de la República, nuevamente ya a partir del 1 de junio del 2014. En nuestras redes sociales ha venido una serie de preguntas reiteradas y tiene que ver con que pues, muchos de nuestros compatriotas están en la diáspora alrededor del mundo por razones conocidas, muchas de la situación de guerra que vivió el país, y preguntan cómo va a ser la política exterior salvadoreña y también la parte económica de El Salvador para lograr que de alguna manera los pasajes aéreos no salgan tan caros para venir al país o ir de El Salvador hacia otros países. ¿Hay alguna idea en este momento que se está barajando para que bajen los precios? Sí, claro, ese es un asunto que tiene al menos 2 componentes. Un componente que le compete directamente a la Cancillería, que está relacionado con la negociación de acuerdos de navegación aérea y de avanzar en la política de cielos abiertos en la parte concreta. Durante la gestión que tuve pues, el privilegio de dirigir, negociamos acuerdos de navegación aérea con Chile, con Colombia, con Ecuador, con Cuba, con Qatar, con Canadá, y no recuerdo en este momento, pero deben ser alrededor de entre 8 y 10 acuerdos de navegación aérea. Pero ustedes me dirán, ¿cuál es la relación directa? Bueno, que a través de estos acuerdos, aerolíneas de esos países pueden volar hacia y desde El Salvador, y eso genera competencia y genera que los precios bajen. Por ejemplo, ahora ya está operando hacia los Estados Unidos, hacia Miami, si mal no recuerdo, una línea aérea de bajo costo, y así podrá tenerse líneas aéreas regulares o de bajo costo de otros países, ya sea del continente o del mundo. Por ejemplo, con Canadá es muy importante porque Canadá tiene al menos 3 líneas aéreas que pueden operar en una ruta hacia El Salvador y que antes no lo podía porque no había convenio. Y así estamos avanzando pues con otros países
generando esa posibilidad de competencia. Claro, no es algo que se pueda sentir de la noche a la mañana porque después del acuerdo la aerolínea tiene que gestionar sus permisos, etcétera, que ya es la otra parte que le corresponde a otros ramos del Ejecutivo. Y hay una tercera parte que es también respetando el derecho de cualquier empresa privada pues a trabajar por generar utilidades, también proteger el derecho de los usuarios, de los consumidores, de cualquier abuso que se pueda cometer. Entonces, se puede trabajar en esas tres líneas. Yo estoy convencido que en las otras dos líneas el presidente Sánchez Serén ha dado instrucciones y en lo que a mí respecta, pues haré mi tarea para que haya cada vez más acuerdos de navegación aérea y que pueda haber vuelos de diferentes aerolíneas y que eso genere más competencia y redunde en que bajen los precios. Esa será otra buena noticia que estaremos dando también aquí en Gente Ve Opiniones. Y para las personas que nos escriben de que quiénes van a venir a la toma de posesión, cómo van los preparativos, no podemos dejar ir al ingeniero Hugo Martínez sin que nos cuente cómo están estos preparativos de traspaso de mando para el 1 de junio. ¿A quiénes esperamos? ¿Quiénes han confirmado? ¿Cómo va? Bueno, los preparativos van muy bien. Se ha integrado una comisión de traspaso de mando que integra a miembros del gobierno actual o saliente, a miembros del gobierno entrante y, muy importante, a miembros de la Asamblea Legislativa, puesto que en el fondo se trata de una sesión solemne de la Asamblea Legislativa donde se juramenta al nuevo presidente de la República. Estamos avanzados ya en alrededor de un 90% en todos los preparativos, incluyendo el lugar donde se va a realizar el acto principal, que es el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Y además, en cuanto a los invitados internacionales, ya tenemos la confirmación de un poco más de 100 delegaciones, entre delegaciones de países y de organismos internacionales, y tenemos además la confirmación de al menos 12 delegaciones de nivel jefe de Estado, es decir, de el más alto nivel que puede enviar un país a la toma de posesión. Dentro de ellos, una buena parte son los presidentes centroamericanos que prácticamente, salvo una disposición de último momento, han confirmado todos, incluidos el presidente electo de Panamá, que ya ha sido designado como presidente, pero que tomará posesión el 1 de julio. Luego tenemos un nivel continental, principalmente latinoamericano. Varios presidentes, jefes de Estado de Sudamérica estarán presentes. Tenemos también un nivel ya más de fuera del continente, algunos representantes de nivel jefe de Estado de gobierno de Europa, y tenemos pues delegaciones ya de otro nivel del continente asiático y de Oceanía. Pero sí tendremos alrededor un poco más de 100 delegaciones y unas 12 delegaciones de nivel de jefe de Estado o de gobierno. ¿Ha influido el tema de la austeridad? Porque este gobierno es el que menos va a invertir en un traspaso de mando, que además es una disposición dentro del gobierno, para cada gobierno que traspasa mando. Esta visita se sabe, las visitas internacionales se sabe que son pues respaldos internacionales de este nuevo gobierno, pero también ha habido una medida implementada, ¿verdad?, que salió a la luz hace poco y que primera vez que yo oigo en un traspaso de mando el tema. ¿Esto ha influido en los preparativos? Ha influido en los preparativos sin duda, pero también ya teníamos un lineamiento del presidente Salvador Sánchez Serén de que se hiciera un traspaso de mando, decía él, austero pero digno. Es decir, que manteniendo la dignidad nacional pudiéramos organizar una actividad que tuviera como telón de fondo la austeridad. Y eso es lo que hemos hecho. Incluso del presupuesto inicialmente planteado se ha logrado una reducción de alrededor del 50%. Entonces estamos al mínimo de inversión en lo que se refiere a las invitaciones, en lo que se refiere al aseguramiento del lugar, a lo que se refiere al sonido,
en lo que se refiere a las atenciones oficiales que se deben de dar, que se dan en cualquier parte del mundo y que son la mínima cortesía de elemental diplomacia que debe haber y que también refleja el entusiasmo con que el gobierno anfitrión recibe a sus delegaciones. Entonces estamos trabajando en los niveles mínimos de acuerdo al criterio de austeridad que nos planteó el presidente, pero sin perder la dignidad nacional y manteniendo los estándares internacionales en un evento de este tipo. Así que hemos tenido que hacer arreglos, hemos tenido que hacer ajustes, hemos tenido que suprimir algunas cosas sin afectar el diseño, la médula del diseño del acto de toma de posesión o traspaso de mando. Nos preguntan si además del acto en la feria, que es el acto central, ¿habrá una celebración popular? ¿Dónde será? Sí habrá una celebración popular, está planteada para las 3 de la tarde y salvo que hubiera una modificación de último momento, se está planteando en la plaza, en el centro de San Salvador, en la plaza cívica o plaza Gerardo Barrios, como le conocemos también, y ahí se estará desarrollando desde las 3 de la tarde una actividad popular, una actividad más, con mayor participación, una actividad masiva en cierta forma, puesto que las instalaciones del lugar donde se hará la sesión solemne tienen, digamos, algunas restricciones en cuanto a cantidad de personas que puedan participar ahí, y creemos de que este hecho histórico es una fiesta nacional, una fiesta popular, y que no solo debe estar limitada a los invitados internacionales y a las autoridades nacionales, sino también a todos aquellos y a todas aquellas que quieran participar. Se hará una actividad específicamente para eso a partir de las 3 de la tarde. Bueno, está el aviso, está el agradecimiento de Gente de Opiniones, del canal, el canal 29, el canal que te ve, por la visita del próximo canciller de la República, y lo vamos a estar invitando para que nos diga cómo va el avance de estas relaciones internacionales que va a tener el país. Muchísimas gracias por su presencia. Soy yo el que les agradezco y siempre será un gusto participar con ustedes, y un saludo a la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora. Y a usted, amiga, amigo, tengo un recado. Dijimos que íbamos a anunciar cuando Marta Harnecker, la politóloga, psicóloga, socióloga que estuvo aquí la semana pasada, iba a hacer firma de sus libros. El día de mañana a las 2 de la tarde en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Derecho, el auditorio de la Facultad de Derecho, Herbert Anaya Sanabria, estará Marta Harnecker. Si usted tiene su libro de Conceptos del Materialismo Histórico, pues llévelo, ella va a firmar libros cuando presente su última obra. Así que están invitados para el día de mañana a las 2 de la tarde, Auditorio de Derecho, Universidad del Salvador. Muchas gracias por su presencia hoy y les invitamos mañana a una nueva entrevista a las 7 de la noche aquí en Gente de Opiniones. Buenas noches. Gente ve, el canal que te ve. ¿Y Alba qué ha hecho por ti?